Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. Arranca el momento favorito y está ya con nosotros Tomás Aguerre. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Tomás Aguerre, que acaba de publicar 90 días para cambiar la Argentina, la última reforma constitucional. Es una de las primeras entregas de una serie que va a ser Ediciones Futurock de libros de historia reciente o no tanto. De hecho, también hay un libro ya publicado sobre la derrota del peronismo en el 83, que en realidad es sobre las elecciones en el 83, pero está planteado como la primera derrota del peronismo. Están buenísimos estos libros, porque no son muy largos, algo que en esta época se valora. Este de Tommy tiene, espera que te digo la cantidad de páginas exactas, menos de 200 páginas. Así que si le pones onda, en una semanita lo lees. Yo arranqué medio tarde y voy por la página 60. Leí los primeros capítulos, está buenísimo, está bien contado, es didáctico, es ágil. Y te lleva a una época muy atractiva de la política, súper atractiva de la política, que fue ese momento en el que Carlos Saúl Menem parecía que lo podía todo, y en el que los acuerdos políticos existían, acuerdos políticos de cúpula a gran nivel. Y hay un dato que leí en el libro de Tommy, que en redes, bueno, seguramente quizás si siguen Twitter lo conocen como Tommy Olava, que es que la reforma constitucional del 94, yo no tenía presente el dato, se votó por unanimidad. Exactamente. Sí. Salió por unanimidad. Sí. Algo que vos decís, ¿cómo puede ser? Eligen convencionales constituyentes. Uno dicen, quiero A, quiero blanco, otro dice, quiero negro. Y terminan todos diciendo una cosa. Van y lo votan por unanimidad. Me parece fantástico el dato, porque es sorprendente para la actual coyuntura política que tenemos. Y te quería preguntar, ¿cómo lo elaboraste el libro? La reforma, bueno, están ahí los antecedentes, los documentos para ir a buscar, pero ¿cuál fue el enfoque particular que le diste? Total. Bueno, primero esto que vos contabas, que el libro es parte de una colección de historia argentina que saca Futurock, y después si quieren charlamos un poquito de eso, pero yendo a la pregunta concreto, esto, bueno, fue una propuesta de Fede Vázquez el año pasado, que me contó no solo de este libro, sino de que había un proyecto más grande, y por eso también me interesó, y me dijo, bueno, que le parecía un hecho del que no había tanto escrito, y era cierto. Cuando yo empecé a buscar, viste, lo primero que uno hace, bueno, ver qué escribieron otros para saber qué es lo que uno cree. El estado del arte. Claro, y sobre todo qué es lo que uno puede aportar, porque también por ahí hay un libro que va a decir, mira, ya está escrito y ya está. Y la verdad es que lo que yo más encontré eran como, bueno, ¿cuál fue el contenido de esa reforma? ¿Qué cosas cambiaron a partir del 94? Análisis más constitucional. Exactamente, mucho escrito desde el derecho, desde el mundo del derecho. Y lo que yo hablé con Fede ahí, que me parecía que le podía aportar, era pensar un poco cuál había sido el contexto que le dio condición de posibilidad que haya una reforma. Esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo es que hace tan poco tiempo, porque también 30 años tampoco es tanto, la Argentina pudo acordar una reforma constitucional? Ahora, después podemos ver, vamos a charlar de qué tiene adentro, qué cosas se pudo, qué no, pero también es un mojón de la historia irrepetible. Es la reforma constitucional de la historia argentina más consensuada que tuvimos, digamos. Las otras siempre tuvieron, viste, algún tipo de conflicto, etcétera. Esta se da en el marco de un proceso democrático, como vos decís, por un acuerdo de cúpulas, fundamentalmente entre Alfonsín y Menem. Y el abordaje que yo encontré fue, bueno, eso, primero entender cuál había sido el contexto, y para eso hacer mucha revisión de archivo de medios del momento, que fue para mí un proceso muy interesante, leer los diarios de la época. Y entender algunas cosas, como que el debate sobre la Constitución no era la centralidad de la discusión diaria de todos los días. Ahora, si quieren, lo charlamos un poquito de eso. Pero voy un poquito más para atrás, que es el 93, que es el año donde se da el Pacto de Olivos, etcétera. Y lo que yo me dediqué ahí fue un poco a ver eso, cuál era el contexto, y después
para la reforma en particular y para ver cuáles eran los temas que se habían discutido, etcétera, más allá de algunos libros que hay publicados, mi fuente principal es la versión taquigráfica de la Constituyente, que hoy está obviamente publicada, está en la página de Diputados, de Senado, creo que en las dos, y también se puede ir a consultar al Congreso y está disponible. Obviamente es larguísima, son un millón de páginas. Claro. Ahí sí tuve que tomar una decisión metodológica, que es decir, bueno, ¿qué quiero contar yo de toda esta historia? Me sirvió mucho un libro que voy a recomendar para gente que tenga problemas y le interese demasiado este tema. Es un libro de Eduardo Menem. Eduardo Menem fue el presidente de la convención. Sí. Y él lo que hizo fue publicar una suerte de, también como de resumen, tema por tema, de, bueno, en este tema, no sé, régimen federal, los discursos, los 3-4 discursos que hay que leer son estos 3 y un resumen, no sé, en este habló, y muy plural, ¿no? Como esto dijo la oposición, esto dijo el oficialismo, así funcionaban las comisiones. A mí me sirvió mucho ese libro para entender cómo había funcionado la convención y decir, bueno, a mí de todo esto me interesa contar estos 4 o 5 temas, que es el resumen de lo que yo hice. Un paréntesis. Crónica de la Convención Constituyente. Ese es el libro, sí. El paréntesis, Eduardo Menem, una mente brillante, ¿no? Eduardo Menem tuvo un rol muy importante en la convención, poco visible, porque vos como presidente de la convención no intervenís en el debate en el momento, salvo en alguna cuestión particular, pero la convención fue un proceso muy caótico. Ahora, como vos decís, viste, después se votó por unanimidad. Lo que se vota por unanimidad es el final de todo, ¿no? Sí, sí. Pero en el medio... El paquete final, sí. En el medio los proyectos se discuten mucho. La convención está a punto de caerse en varias oportunidades. ¿Ah, sí? Sí, hay varias discusiones que se ponen muy tensa, pero hay una que atraviesa toda la convención y es... bueno, no sé si traerla a la actualidad, pero que es la reelección de los gobernadores, fundamentalmente de Duhalde. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando Menem... A ver, el origen de toda esta reforma, vamos a resumirlo, es Menem necesita reelegir y no tiene... Esta es tu hipótesis central, ¿no? La hipótesis es que el motor de la reforma del 94 es que Menem necesitaba reelegir y constitucionalmente no tenía reelección. Lo cual no quiere decir que toda la reforma se explique por eso, porque yo no quería hacer un libro diciendo la reforma del 94 se hizo para que Menem reelija. Un capricho de Menem, ¿no? Exactamente, claro. ¿no? Porque además eso provocó otro montón de situaciones que están contadas en el libro. Entonces, volviendo, cuando Menem dice, bueno, yo voy a abrir este proceso para poder reelegir, lo que sucede es que gobernadores como Duhalde, por ejemplo, en ese momento, que decían, bueno, después de Menem era mi turno, entre comillas, dicen, bueno, ¿y nosotros qué hago? ¿Yo qué hago? Pues yo tampoco puedo reelegir, además, porque en la provincia de Buenos Aires en ese momento no se podía. Entonces, lo que ese grupo de gobernadores, que además tienen muchos constituyentes adentro de la convención, le dicen al presidente es, ok, poné en la reforma nacional que a partir de que se reforma nosotros tenemos una reelección más. Poner una cláusula transitoria, que la aprueben todos, no sé qué, y nos sacamos la discusión. Era raro, porque era arreglar lo provincial a partir de... Era rarísimo al punto de que no se hizo. Claro. ¿No? Pero eso provocó muchísima tensión adentro de la convención, al punto de que Duhalde estuvo por momentos diciendo yo levanto a mis convencionales y se termina la convención, porque Duhalde tenía como creo que 60, 70 convencionales propios que digamos te cambiaban el panorama bastante fuerte, con lo cual sí, ese fue un punto de tensión máximo. Fue un punto de tensión y después nada, discusiones más chiquitas. Bueno, vos contás que si bien el inicio, el motor inicial de la reforma fue que Menem necesitaba la reelección y que no podía constitucionalmente, eso también después se compagina de alguna forma con la necesidad de Alfonsín, o con un deseo de Alfonsín de llevar adelante reformas que ya había querido llevar adelante durante su gobierno y no había podido. Este Consejo para Fortalecimiento de la Democracia. Y ahí entonces están. Menem iba a ese Pacto de Olivos con la necesidad de que le dieran la reelección, y Alfonsín iba también con sus 5 o 6 puntos, ¿no? Que terminan traducidos en el núcleo de coincidencias básicas, que son 13, 14 puntos, decís vos. Mirándolo 30 años después,
¿Quién ganó y quién perdió en ese pacto de Olivos? Ganó Menem, que se llevó lo que iba a buscar. Ganó Alfonsín, que también se llevó lo que iba a buscar. Pero ¿a quién le sirvió más a mediano y largo plazo? Es una buena pregunta. Cuando se aprueba la reforma de la Constitución, Clarín pone un título que... no, cuando se aprueba el Pacto de Olivos, y dice: el PJ se lleva la reforma, el PJ se lleva la reelección, Alfonsín la reforma. Y ese título es, o sea, ahí está todo, digamos. Está resumido. Ahí está bien resumido. Bien el que tituló en Clarín, no sé quién estaría a cargo de la tapa de Clarín de ese momento. No me acuerdo, pero año 93 pero o 93, Pacto de Olivos, después del Pacto de Olivos. Y sí, a ver, ¿cuál es un poco lo que yo contaba ahí? El contexto, ¿cuál es? Una hegemonía, piensen en el año 93, una hegemonía del menemismo que venía de agarrar un país, el país que había dejado Alfonsín, digamos, en un momento de crisis, que había implementado un modelo económico nuevo que en el 93 mostraba unos signos de estabilidad absoluto. Ahí ya estaba creciendo al 7-9% anual. Exactamente, y durante varios años seguidos, y el riesgo de la inflación, de la hiperinflación muy lejos, etcétera. Entonces, y con un Menem muy fuerte en términos políticos, ¿no? Entonces llega octubre del 93, que son las segundas elecciones de medio término, porque en ese momento había cada 2 años en un periodo de 6 años. Sí. En octubre del 93 el peronismo hace una elección impresionante, gana en casi todo el país, y gana incluso la capital federal con Herman González. Claro. Entonces ese es el momento en el que Alfonsín dice: o yo negocio con esta gente o esta gente va a hacer la reforma ellos solos. ¿De qué manera? Hasta ese momento la Constitución argentina decía: vos necesitas los 2/3 del Congreso para hacer la reforma. Pero ¿qué cosa no decía? No decía si los 2/3 de los miembros presentes o de los miembros totales, ¿no? Entonces ya había proyectos dando vuelta para decir: si el peronismo junta un miércoles a la tarde 2/3 de los miembros que están dando vuelta por el Congreso, puede reformar la Constitución y se termina, y no necesitamos el radicalismo. Ese escenario, a Menem no le terminaba de convencer, y por eso no lo hizo. ¿Por qué? Porque la verdad es que corrías el riesgo de hacer una reforma en la que el radicalismo se vaya. Sí, te la impugne, sí. Impugne, no participe de la elección, estés vos solo sentado ahí, como había sido la reforma de 1949, ¿no? Donde el peronismo aprobó la reforma con 2/3 de los presentes, la necesidad, y después el radicalismo se levantó y no participó. Y eso te hizo una constitución que en el largo plazo fue menos legítima. Ahora, pero pará, no me quiero perder de perdón, no la había pregunta terminado. que era, ¿quién ganó y quién perdió? ¿Quién ganó y quién perdió? Yo pienso que los dos se llevaron lo que fueron a buscar, claramente. Menem se llevó la posibilidad de su reelección, y lo que Menem le decía a su equipo, a su entorno político, era: las reformas que va a poner Alfonsín a cambio de esto, como déjenmelas a mí, ¿no? Todo eso porque Alfonsín decía: yo ¿por qué le voy a habilitar una reelección más a Menem? Decía Alfonsín, porque el periodo que yo le voy a dar a Menem va a estar súper condicionado por las reformas que yo voy a implementar, que yo pensé que son el jefe de gabinete, que le va a sacar poder al presidente, va a ser un periodo solo de 4 años, lo cual también lo hace más cortito, no va a ser tan poderoso. Voy a regular los DNU, los vetos presidenciales y las facultades delegadas, entonces eso va a hacer que tenga menos poder. El Congreso va a ser mucho más poderoso porque yo le estoy dando unas herramientas, y el Poder Judicial, que quién nombra a los jueces, el Consejo de la Magistratura, cómo se nombran los jueces de la Corte. ¿Y ese objetivo de Alfonsín se logró? O sea, ese objetivo de Alfonsín reducir, atenuar el presidencialismo. No, para nada. Es uno de los objetivos, pero es el principal. Y la verdad es que lo hacer. ¿Qué pasó? En el medio de esa negociación, Alfonsín va con su paquete de reforma, ¿sí? Va a negociar, y en esa negociación cada una de esas reformas pierde cosas. Vamos a poner el ejemplo más que se entiende más fácil: el jefe de gabinete. Alfonsín pensaba el jefe de gabinete casi como un primer ministro, ¿vieron en los sistemas parlamentarios? Sí. Alguien que depende del Congreso y que está en el Ejecutivo. Y que es una figura que casi le disputa a mano al presidente. De hecho, en momentos donde tiene más apoyo que el presidente, casi que... Tipo Francia, sí. Exacto. Un sistema de ese estilo pensaba Alfonsín.
Esa negociación por el jefe de gabinete es la negociación que se da en la primera reunión que está en el libro, que es una reunión secreta entre Alfonsín y Menem en casa de Dante Caputo, porque quedaba cerca de Olivos y querían que fuera secreta. Entonces con Barrio Nuevo y Catino Cilia de cada lado, sí, etcétera. Y entonces llegan a esa negociación y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? No sé, vos que me das, qué sé yo. Bueno, entonces el único... La línea roja que pone Menem dice, todas estas reformas, sí, todo lo que quieran, las discutimos, no sé qué. Argentina no va a cambiar su sistema político, dice. Hay una crónica muy buena de Pagni al lunes siguiente, que después nos metemos en ese tema porque es re interesante, que dice, Alfonsín tenía un par de líneas rojas, como, bueno, tenés que bajar el plebiscito, que Menem había convocado un plebiscito, además, sí. Ahora lo contábamos, tenés que hacer estas 4 o 5 cosas. Y Menem dijo, lo único que yo no voy a cambiar es el sistema político. Lo del jefe de gabinete lo podemos ver, no va a ser... pero no va a ser una figura... un contrapeso exactamente, claro. Y de hecho nunca le fue, digamos, después de eso nunca le fue. Pero sí Alfonsín se llevó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, nada más. Que le permitió al antiperonismo construir candidatos a presidente. Absolutamente, todos los jefes de gobierno fueron por lo menos candidatos a presidente. Menos Ibarra se fue antes, pero todos después fueron candidatos, 2 de ellos ganaron. Importantísimo, sí. Importante. Se llevó el tercer senador. Que le permitió que el peronismo perdiera la mayoría en el Senado después de muchísimos años. Exactamente. Se llevó, creo yo, una de las cosas más importantes de todas, la figura, el Instituto del Balotaje. Ahí quería llegar. Sí. Ahí quería llegar, porque las últimas 2 elecciones que pierde el peronismo presidenciales son con balotaje. Exactamente. Hay ahí un elemento constitucional que perjudica las chances electorales del peronismo. Total, y están pensadas así desde ese momento. No es que fue una carambola. Que ahí a la larga Alfonsín le ganó la batalla al peronismo, Menem en ese caso, que buscaba coyunturalmente la reelección, pero Alfonsín logró algo que es una victoria en el tiempo para el antiperonismo. No solo la logró, sino que la pensó. Ahí en el libro lo van a leer, la cuento un poco. Cuando pasa toda esta discusión, no sé qué, se publican ¿se acuerdan? Siguen las famosas charlas de Quincho de ámbito. Sí. En una charla de Quincho cuentan una reunión de Alfonsín en un comité, no sé qué, con otra gente, y Alfonsín les dice, lo que yo metía dentro del paquete de las reformas es un puñal abajo del poncho, dice Alfonsín. Que es no la figura del balotaje, porque Alfonsín llega y dice, bueno, entre las cosas que yo propongo es una segunda vuelta cuando no conseguís el 50% de los votos. Un balotaje puro. El balotaje, como existe en casi todos los lugares del mundo. Menem le dice, ni pedo, o sea, no creo que lo haya dicho así, pero ni loco, dice Menem, bajémoslo a 40%. Esto lo discuten se supone, el día del Pacto de Olivos. De hecho, del Pacto de Olivos, entre el Pacto de Olivos y la reforma pasa un tiempo largo que se siguen discutiendo los temas. En el Pacto de Olivos ponen segunda vuelta, no dicen con cuánto. Y después los equipos técnicos de los dos van negociando. Entonces el radicalismo dice, no, 50, porque nosotros sabemos que el peronismo nunca va a sacar 50 puntos de una. El peronismo quería 40. Y entonces lo que en esos meses de negociación y lo que llega finalmente al día de la convención es el modelo que tenemos hoy, básicamente, que es 45 o 40 con diferencia de diferencia. Lo que Alfonsín no podía controlar es lo que iba a pasar con su partido años después, ¿no? Bueno, sí, con el sistema político no lo terminó favoreciendo a él. Pero igual fueron, dos puñales, porque entonces el balotaje y los dos presidencias que fueron antiperonistas fueron antes eran jefe de gobierno, o sea, de la Rúa y Macri. No, claro, todo el combo. Milei no, pero fue diputado de la ciudad, en verdad fueron dos. La paradoja es que el primer radical que aprovecha todas estas reformas es el radical más anti-Pacto de Olivos y más antirreforma, que es de la Rúa. La Rúa no participa como candidato, no participa en las negociaciones, es el principal exponente del antialfonsinismo. Ahora, pero gana sin balotaje. Bueno, sí. Te iba a preguntar, hoy si vos ponés en una reforma constitucional la reelección, yo creo que se arma un quilombo bárbaro. Sí. ¿Cómo es que ¿Cómo si la pones la reelección? Claro, digamos, como si hoy no existiera. Si agregás una tercera. Claro, pones, haces un quilombo bárbaro, no te lo vota nadie. ¿Y cómo pasó así tan...?
No era relevante para la agenda pública, no había habido reelecciones fuertes. Yo creo que hay varias cosas ahí. Una, las voy enumerando. Una, previo a la reforma nacional del 94, muchos gobernadores habían reformado sus propias constituciones a nivel provincial y la gran mayoría de ellos había puesto la reelección propia. Y muchos decían públicamente, y yo no me puedo oponer, incluso radicales. O sea, una tendencia, una sí, oleada. Era una cosa así. La segunda cuestión es que lo que se discutía con la reelección de Menem no era tanto la cuestión institucional, sino el modelo económico. Menem decía, una continuidad de... Menem decía, si me voy yo, o sea, yo soy el garante de esto. Claro, pues la estaba haciendo en el pico de su popularidad. Claro. Exactamente, la etapa del cronista de... este es un punto importante. En abril del 94 se hacen las elecciones para convencionales, sí. ¿no? Esa elección no sale tan bien, ni para el radicalismo fue un desastre, digamos, fue el pico histórico después del 2001, ¿no? Hizo una elección muy mala, pero el peronismo tampoco hizo una gran elección. Sacó 37 puntos. Ahí es donde dijo, che, esto del balotaje, empecemos a verlo de nuevo porque va a ser un problema. Pero ¿por qué traigo lo de la elección del 94? Porque al día siguiente de la elección, el lunes, la tapa del diario, de los diarios financieros económicos, la tapa del cronista el título era Menem Garante. Y era una especie de editorial diciéndole a Menem, bueno, vos abriste esta locura, ahora garantizá que esto no sea un problema para el modelo económico. Hay un debate que a vos ahí te va a interesar mucho, que es durante todo el proceso de la convención, la situación económica no se mueve en nada. Mirá. No hay ni cuando la anuncian, ni cuando se hace, ni cuando... En ningún momento se pone en discusión el modelo económico. No es parte de como Perú ahora, que claro, se políticamente, pero la economía sigue. Si vos me dijeras, si mañana anuncia Milei una reforma a la Constitución y un sacudón a los empresarios, el dólar y la cosa, eso acá no estaba. Incluso el gran ganador de la elección de abril del 94 es Chacho Álvarez. Chacho se convierte en la alternativa al menemismo. Así. Al fin de semana siguiente que ganó las elecciones, su primera entrevista a un diario, el título es el 1 a 1. Claro, no se toca porque era una cosa que el mercado estaba esperando. Es que Menem había controlado la inflación después de la hiper de Alfonsín, había ganado las elecciones en el 91 y había ganado las elecciones en el 93. Total. No hay un gobierno hoy que tenga esa fortaleza. Y después, para ser también un poco bueno con los actores, la verdad es que con todo lo que uno puede decir sobre los dos personajes, Alfonsín y Menem jugaron... Alfonsín lo dice en su discurso de cierre de la convención, dice, Menem jugó a la legitimación. Menem y Alfonsín, los dos le tenían miedo a una constitución unilateral. Incluso porque Menem la hubiera podido hacer sin sentarse a discutir nada con Alfonsín. Realmente. Pero eso quizás que después ponía en riesgo su reelección. Ponía en riesgo. Exactamente. Ponía en riesgo eso y Alfonsín estaba muy preocupado, obviamente, por cualquier regresión democrática que hubiera significado ellos no apoyando una reforma. Me parece que ya era el 94, ¿no? El golpe quedaba lejos, el 83 quedaba lejos, pero así todo, creo que los dos tuvieron mucho cuidado en decir, bueno, no abramos una cosa rara, porque, todas las desestabilizaciones democráticas habían pasado, claro. Pero el 89 y el 90, los levantamientos carapintadas no estaban tan lejos. Incluso Aldo Rico fue convencional constitucional. Claro. Sí, todavía ni llegamos. Vieron que para mí me interesó tanto la preconvención que todavía ni llegamos a la convención, que es interesante. No, yo iba a decir también que Menem también tuvo una hiperinflación y después logró estabilizar, pero es interesante, te pregunto del lado político, porque cuando hablo con ex ministros de Economía, siempre destacan de esa época que se podía dialogar con la oposición de sacar reformas económicas. Es como que la economía no estaba politizada, por ahí sí, o polarizada. Hoy, ¿por qué crees que ¿por qué crees que en la economía hay tanta también polarización y no se pueden poner de acuerdo en ciertas cosas? ¿Es las redes sociales que evolucionó, que permite que no haya diálogo? ¿Qué cambió? Es la pregunta, me parece, del día. Es la pregunta que queda en el libro.
Yo creo que, a ver, ese fue un momento de acuerdos, pero insisto, es un acuerdo en el que un sector de la política había casi que derrotado al otro, o sea, lo había llevado muy contra las cuerdas, digamos. No es un acuerdo simétrico en el sentido de, no es que Alfonsín era una figura mega poderosa contra otra figura muy poderosa como Menem, se sientan en una mesa y acuerdan en 2 o 3 temas básicos. Más bien es una presión formidable del peronismo que arrincona al radicalismo en un momento donde el radicalismo viene de perder fuerte, de entregar un gobierno antes, el menemismo viene de estabilizar la situación, etcétera, y el nivel de presión al que llegó el radicalismo, piensen que cuando se firma el Pacto de Olivos, al domingo siguiente estaba convocado un plebiscito para reformar la Constitución. Sí. Que no era un plebiscito que el peronismo tuviera muchas ganas de hacer, que lo estaba haciendo para decirle al peronismo, si ustedes al radicalismo, si ustedes no acompañan la reforma, la vamos a hacer nosotros, con un plebiscito que nosotros esperamos ganar tranquilo, que no es vinculante ni nada, pero la sociedad va a decir, sí, reformen la Constitución, yo voy a ir al Congreso, la voy a sacar con mis votos, y voy a ir y voy a hacer la Constitución que yo quiera además, porque vos no vas a participar. Entonces, es un acuerdo y es un diálogo entre la oposición, pero no es un diálogo entre dos fuerzas actores iguales, digamos, simétricas, sino yo creo que la condición de posibilidad es que Alfonsín reconocía un lugar de debilidad del radicalismo y dijo, esto puede durar 2 años más o puede durar como duró, 6, 8, etcétera, y yo lo que quiero es garantizarme los espacios de resistencia, entre comillas, el tercer senador, la auditoría, los lugares, eso. Entonces, eso ayudó mucho a que haya un consenso. ¿Por qué no hay un acuerdo así hoy? Yo creo que porque no está esa situación. Hay más un empate que una hegemonía, creo yo. Claro, pero es contraintuitivo, debería ser al revés, como no hay nadie que son todos simétricos, debería haber más espacio para el diálogo, para juntar consensos. Sí. Pero todo el mundo quiere ganar ahora, ¿no? No importa cómo se juega. Sí. Sí, puede ser eso. No sé si es contraintuitivo. A veces uno empieza a mirar para atrás y, no sé, las constituciones anteriores y las de otros países también siempre son cuando un sector gana, entre comillas, ¿no? ¿Qué es ganar? Cuando un sector tiene la capacidad de imponerla. Exactamente. Y creo que ahí el gesto más que es... el gesto importante es que Menem decidió colaborar en una cosa que podría haber hecho unilateralmente. A cambio de cosas, no es que era dijo, bueno, me llevo una reforma mucho más legítima que la que me podría haber llevado. Sí, encontraron incentivo los dos actores para avanzar. Totalmente. Ahora la sociedad involucionó en el tema de la consideración de la institucionalidad como un valor desde ese momento hasta ahora, porque vos lo ves a Milei que ni siquiera está alejado del diálogo, está alejado de el respeto a las instituciones de la política. ¿Qué pasó ahí en el medio, digamos? ¿Eso es un tema de contralor social? ¿Qué ves ahí? A ver, yo con un poco lo que les decía antes es el tema de la reforma no fue un tema no fue un gran debate social. Era algo que pasaba en Santa Fe. Era algo pero realmente muy alejado. Pasó una cosa también, y el contexto es interesante de ver. El primer día que empieza los debates concretos sobre, qué artículos vamos a reformar, el día anterior había sido el atentado a la AMIA. Entonces, la cantidad de cosas que pasan durante la reforma es increíble. Si lo leen y si no, busquen. Pasa el atentado a la AMIA y todo lo que viene después. El mundial entero pasa con Maradona, durante la reforma, el mundial del doping. Que se queda fuera. Exactamente. No sé, la marcha federal, la primera marcha federal con Moyano, Milagro Sala, hay un clima como muy tomado por otros temas y la verdad es que la reforma es una cosa, por lo menos en lo que uno pudo ver ahí revisando medios de comunicación, muy secundaria. Pero sí es cierto, por ejemplo, que
Todo el Pacto de Olivos se da en noviembre del 93. En diciembre el Congreso vota la ley por la necesidad de la reforma, etcétera, todo eso. Hasta todo ese momento la sociedad argentina no había tenido ninguna participación en el tema. Era una conversación entre dirigentes políticos, se ponían de acuerdo. La primera vez que la sociedad interviene en eso es en abril del 94, que es en la elección de convencionales constituyentes. Esa elección es rara porque se torna casi una suerte de plebiscito sobre si Menem puede reelegir o no. La verdad es que la gente no se junta a debatir sobre el jefe de gabinete, ni a nadie le importa. Alfonsín hace todos unos spots explicando reforma por reforma y en un momento dice, esto no le importa a nadie, lo dice el propio Alfonsín. Pero la primera vez que la sociedad interviene, va y vota, no digo que vota contra la reforma, pero no vota masivamente. De hecho, es el primer momento en el que se rompe un poco el bipartidismo, ¿no? Porque el peronismo saca 37, 38 puntos, el Frepaso hace una elección enorme, gana la capital federal Chacho, se convierte en la figura, etcétera. Gana Neuquén con Jaime de Nevares, viste cómo pasan esas cosas, y por primera vez aparece el Frepaso por izquierda del peronismo, aparece el Modín, que ya venía, pero el Modín hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Aldo Rico mete un montón de convencionales. Aldo Rico empieza su participación en la convención diciendo, vengo a esta convención con la cara pintada como soldado de la patria. Eso también impactante. Es en la cara de otro convencional que es Alfonsín, claro, digamos, ¿no? Al que le había hecho el gol. Que había intentado. Y surge también una cosa, esa elección del 94 es interesante porque aparecen muchos, la presencia de los famosos partidos provinciales, que hoy son casi una realidad, aparecen casi como un tercer partido, o sea, no todos piensan lo mismo, etcétera, pero hay 3 o 4 temas en los que más o menos están de acuerdo, y aparecen como otras figuras. La pregunta sobre qué cambió desde entonces hasta hoy, bueno, es súper difícil. Pasaron 30 años, hay cosas que intervienen. Muchas de estas reformas que la política le dijo a la sociedad que iban a producirle, no sé, mejor calidad de vida, etcétera, fracasaron. En algunos momentos mejor, en otros peor, pero también me imagino que tiene que ver, ¿no? Te quiero preguntar por, bueno, ¿qué pasó que esto que se firmó o se votó por unanimidad, hoy haya un presidente que tiene entre ojo y ojo, si tuviera poder para hacerlo, derogaría la reforma del 94? O sea, ¿cómo puede ser que hace 30 años había consenso suficiente para que esto salga por unanimidad y hoy tenemos un presidente que lo quiere voltear? ¿Qué pasó en la sociedad? Es muy difícil de responder, pero en todo caso una reflexión sobre el tema. Pero en el medio me interesa este proceso que sí tiene que ver con la reforma, de cómo se logró esa unanimidad entre Aldo Rico, Alfonsín, los Kirchner. ¿Qué ajedrez se practicó para llegar a eso? Sí, ahí, bueno, empezamos por el final. ¿Qué fue esa unanimidad? ¿Qué fue? La dinámica de la reforma era así. Había 3 paquetes de cosas, vamos a ponerla así. La parte dogmática de la Constitución no se podía tocar, que es del artículo 1 al artículo 29, que es donde nosotros decimos, bueno, este Estado funciona así, somos federales, pipi. Bueno, eso está afuera de la discusión, no se puede. Hay una segunda parte que es el famoso núcleo de coincidencias básicas, que es lo que se llama el paquete. ¿Qué era ese paquete? Era el acuerdo entre Alfonsín y Menem, que incluía la reelección de Menem y el paquete de reformas de Alfonsín. ¿Por qué lo meten en un paquete? Porque se tenían una desconfianza mutua atroz, ¿no? Lógica. Entonces Menem decía, pará, si yo te apruebo tus reformas, ¿vos cómo me garantizás que tus convencionales van a votar mi reelección? Y Alfonsín le decía, si yo te apruebo tu reelección, ¿cómo sé que al día siguiente no levantás la convención
te quedás con la reelección y nos vamos todos a casa. Déjame hacer un paréntesis, sí, que siempre me olvido de esto. Estamos hablando con Tomás Aguerre, que escribió 90 días para cambiar la Argentina, de Ediciones Futurock. Como siempre les decimos, es importante, esto va a subirse a YouTube, que nos sigan ahí, que se suscriban al canal de YouTube de la radio, que pongan me gusta, y si pueden también que se asocien a la comunidad Futurock, que nos ayuda a hacer este laburo con tanta libertad. Adelante, Tomás. Total. Y bueno, ese era el segundo, lo que sería el paquete, que estaba establecido de qué manera. Era un paquete cerrado. Es decir, vos no podías votar la reelección de Menem, pero no votarle el jefe de gabinete a Alfonsín. Ni podías hacer lo contrario. Es decir, si vos votabas el tercer senador, estabas votando la reelección de Menem. Eso es central en la reforma, ¿sí? Es una discusión muy importante. En términos jurídicos, la mitad de los juristas dicen eso no se puede, porque el Congreso no le puede decir a la Convención, sí, le puede marcar unos temas, le puede decir estos temas sí, estos temas no, no sé qué, pero no le puede decir cómo se vota. Sí, es soberano, de hecho, sí. La discusión sobre el reglamento, que es la primera discusión que se da en la Convención, es la más larga de todas, dura como 15 días. Porque bueno, los partidos provinciales están todos en contra de esa dinámica, el Frepaso está todo en contra, el Modín está todo en contra, y el radicalismo y el peronismo tenían un acuerdo, pero ese acuerdo era de Alfonsín y Menem. Los dos conducían sus partidos, pero, por ejemplo, la figura que llega a la arena nacional en esta convención es la figura de Elisa Carrió, que nunca había tenido un cargo electivo, etcétera. Su primer gran discurso, el que sale en la tele a la noche ese día y todo el mundo dice, che, ¿quién es esta mujer? Es un discurso contra el paquete cerrado, claro, de Alfonsín y Menem. Ella había entrado a la convención le había puesto a Alfonsín. Claro, sí. Pero ella dice, bueno, yo vengo de una trayectoria jurídica, no sé qué, y dice, y esto está mal. No sé, ustedes no me pueden decir que hay que... Y entonces el peronismo tenía y los radicales también tenían un argumento con eso, que era, no, lo que pasa es que nosotros diseñamos un sistema, decían ellos, ¿no? Es un sistema en el que si vos votás el tercer senador, pero no me votás el Consejo de la Magistratura, el sistema se rompe y no funciona. Era, la verdad... Chacho Gálvarez en ese momento dice, no nos vengan con teorías sistémicas, nosotros leímos a Easton. Era un debate bastante alto, de eso me gustaría decir algo después. Y me recontra fui de la pregunta. Y el tercer paquete era un paquete abierto, que era una serie de temas que la convención podía tratar a libre, y que ahí adentro eran sobre todo cosas en las que Menem y Alfonsín no se habían puesto de acuerdo, pero querían que, por ejemplo, régimen federal, por ejemplo, orden democrático, partidos políticos, voto, todo un paquete de cosas. Pero contame cómo hacen para lograr el acuerdo que se vote por unanimidad. El acuerdo por unanimidad es, la reforma de los artículos no se vota por unanimidad, en todas hay discusiones, sí, claro. El paquete es el más discutido, el voto obligatorio o no es muy discutido, pero todos, radicalismo y peronismo, votan juntos, entonces... Así. Una vez que termina toda esa votación, hay 2 o 3 días donde se consolidan los cambios, etcétera, y se vuelve a la sesión final de la convención con el texto terminado. Sí. Y ahí hay una propuesta ahora se me fue el nombre de la cabeza, pero de uno de los convencionales que dice, la Constitución de 1853 se discutió mucho, no sé qué, pero al final de todo, incluso los que estaban en contra, dijeron, nosotros en disidencia con todo lo que se discutió, nosotros vamos a cumplir con esta Constitución a rajatabla, y la votaron a mano alzada por unanimidad. Acá fue un poco lo mismo. Y yo creo que fue porque en algún punto todos se llevaron algo. Todos criticaron mucho la cuestión del paquete cerrado. Todos ellos la votaron a favor, pero todos ellos dijeron, nosotros vinimos acá a hacer una serie de reformas que no pudimos hacer porque ustedes no quisieron abrir el paquete, que era la discusión central, era si se podía abrir eso, no lo pudimos hacer, etcétera, pero mi partido no lo decían así, ¿no? Pero sí, mi partido se llevó, por ejemplo, el Modín. ¿Qué se llevó el Modín? El Modín fue uno de los impulsores de que la cuestión Malvinas
se incluya en la Constitución Nacional. Sí, los partidos provinciales se llevan la propiedad de los recursos naturales. Los partidos, sí, bueno, régimen federal. Sí. El régimen federal se discute en el ítem de cosas que estaban abiertas a debate. El régimen federal, 30 años después, no está caminando como debería, pero en ese momento que se llevan todos en el compromiso de trabajar en una ley convenio de coparticipación federal. Sí. Que nunca Punto se 1. hizo. Que nunca se tenía 2 años, en el 96 debe haber... A ver, pienso yo, era una ley imposible de hacer. Porque una ley convenio es una ley que tiene que aprobar con 2/3 el Senado, 2/3 diputados, y después cada provincia tiene que aprobar en sus 2 cámaras con 2/3. Claro. Y el reparto de régimen federal es una cosa en la que alguien pierde algo. Una provincia algo va a perder, porque si no... ¿Y entendés el deseo de Milei de querer derogar? No tiene el poder hoy para hacerlo, pero vos planteás, incluso como para iniciar el debate, la necesidad de... Che, y si discutimos una nueva constitución ahora... No sé si sería un buen momento, dado la hegemonía o el peso que está teniendo Milei hoy. Mira, yo pienso lo siguiente. Yo creo que uno de los objetivos del libro es ver que esto fue una reforma en un momento particular hecha por personas de carne y hueso, y en la que mi idea con el libro es que se pueda ver como la costura de todo eso, como... Mirá, esto no era una asamblea griega de todos dioses, de próceres, próceres. Era gente que tenía intereses de corto plazo, de mediano, de largo, etcétera, y que tenía unos objetivos, ¿no? Entonces, Alfonsín dijo, bueno, para mí el problema de la Argentina es el sistema político, está mal diseñado la ingeniería institucional, el presidente tiene que tener menos poder. Y entonces yo creo en estos 4 herramientas para disminuir el poder del presidente. Bueno, eso no funcionó. ¿Qué hacemos con eso? Rediscutimos los objetivos, puede ser, yo creo que hay que rediscutirlo. Rediscutimos las herramientas. Digo, porque Argentina no tocó, lo que decía recién, no tocó la parte dogmática de la Constitución. Yo ahí, la verdad, desde mi punto de vista particular, ni me metería, digamos, eso va, estamos medio de acuerdo en eso. Ahora, toda la otra parte, toda no, también me gustaría hacer algún asterisco sobre eso, aquellas herramientas que fueron pensadas y que las probamos 30 años y no funcionaron, yo creo que no está mal abrir la discusión. También creo esto, no creo que podamos mañana hacer una reforma constitucional. Pero la reforma del 94 tampoco empezó en 1993, lo que decías vos. Empezó con Alfonsín, armó el Consejo para la Consolidación de la Democracia con Carlos Nino, etcétera, y su primer pedido fue armen un proyecto de reforma constitucional. Lo presentaron, lo abrieron a debate, lo firmaron con Cafiero en el 88, o sea, si Cafiero hubiera ganado esa interna, qué sé yo, por ahí lo hubiera visto. No digo que se pueda reformar mañana, digo que empezar a discutir algunas herramientas, si funcionaron, y sobre todo empezar a discutir qué cosas no tiene la Constitución, ¿no? Pensemos, esta Constitución se discute en 1994. Una cosa que le meterías, así sencilla y fácil de explicar. Qué difícil. No, a ver, para mí nuestra Constitución y la mayoría de las constituciones regulan los poderes públicos, los 3 poderes, el poder judicial, etcétera. Me parece que en el 2024 hay toda una serie de poderes sobre los cuales la sociedad no tiene ningún tipo de herramienta para defenderse. Digo, la Constitución esta incluye la figura del consumidor, ¿no? Que es una cosa para mí rarísima, pero está ahí. Digo, bueno, ¿qué herramientas necesita la sociedad para defenderse ante determinados poderes sobre los que no tiene ningún... Yo le metería 2 años más de... Y discutir el sistema político. ¿De qué? ¿Gobierno? Sí. 6 años de nuevo. Sí. ¿Pero con reelección o sin? No, con reelección. Che, cerremos con esto. El juego de la democracia. Mejor y peor presidente del 83 para acá. Mejor y peor. Mejor Cristina. Peor. ¿Qué mandato? ¿Tenés esa distinción? Sí, pero polémico. ¿El segundo? El segundo. Está bien. Peor presidente. Voy a sacar el actual porque me parece que hay que esperar a que termine. Sí. Creo que... No, de la Rúa. Por el final, sí.
Te anotás solito en esa de hasta ahora de los que les preguntamos que el mejor gobierno del 83 para acá fue el segundo de Cristina. Vos sabés, decís polémico porque sabés que hay una discusión sobre el tema. Es más fácil decir Néstor. Por eso, claro, por eso vas en contra de la corriente. Gracias. Perdón, sí. les recomiendo el libro, pero les recomiendo también el de Juan Manuel, que es de 1983, La derrota del peronismo. Es el libro para leer, yo lo leí en un sábado, no salí de mi casa. Es el libro para leer hoy. Bien. Es impresionante. Tengo, y todos los que van a venir de la coalición, que yo lo sé, pero no os puedo decir, y bien. Son espectaculares. Bien, gracias Tomás. Ustedes, chicos, muy amables.